Continuando con el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, los hermanos de la iglesia que estaba en Roma, tenemos que recordar siempre que estamos hablando de una iglesia que estaba conformada por hermanos que venían por un lado del paganismo y por otro lado hermanos que venían del judaísmo. Entonces había ciertos conflictos en esa iglesia y Pablo en esta carta justamente se esfuerza en hacer una explicación doctrinal, teológica, respecto de la condición del hombre, tanto el que venía del paganismo como el que venía del judaísmo, la necesidad, por esa misma condición, la necesidad de una salvación por medio de la fe para ambos grupos. Analizamos también el lugar que ocupaba la ley, para qué fue dada la ley, la utilidad de la ley, pero que en definitiva la ley, si bien marcaba y señalaba el pecado y nuestra naturaleza del pecado, y también marcaba nuestra imposibilidad de cumplir con los estándares que Dios pide para el ser humano. Por eso, el único camino que Pablo planteaba era la salvación por la fe, por gracia de Dios, o sea, benevolencia de parte de Dios, y de forma gratuita, no por ningún esfuerzo que nosotros podamos hacer. En eso viene Pablo argumentando, nos habla del cuerpo del pecado, de nuestra imposibilidad de cumplir la ley, y en el capítulo 8 habíamos empezado ya, él nos empezaba a mostrar que el tema no está en nosotros, sino en el Espíritu de Dios que sí vive en nosotros. Por eso empieza diciendo: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida vence a la ley esta del pecado y de la muerte, que siempre nos lleva a la condenación y a la muerte. Bien, y de ahí viene hablando, y habíamos quedado en el capítulo. Podemos ver a partir del versículo 13 nuevamente, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, si vivimos, acá el tema es, ¿esclavos de quién somos? Ya no somos más esclavos de la carne, tenemos la libertad de andar en el Espíritu o seguir caminando según el deseo de la carne. El tema es, ¿a quién nos sujetamos? ¿La voluntad de quién hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que quiere nuestro cuerpo, que ya sabemos que es un cuerpo del pecado, que es un cuerpo que ha caído, es un cuerpo, hablando de cuerpo, no solamente el cuerpo, todo nuestro ser, el ser humano caído, nos aleja de Dios, nos lleva al juicio y a la condenación. O, dice, porque si vivís según la carne, moriréis, porque el destino es la muerte. Podremos pasarla bien un rato acá mientras vivamos estos años, pero el destino es de muertos caminantes. Mas si por el Espíritu Santo, no por nuestra fuerza, que somos incapaces de hacerlo, si por el Espíritu Santo, por eso empieza diciendo los que andan, el versículo 4 dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si uno hace caso, cumple la voluntad del Espíritu Santo que vive en nosotros, que es el Espíritu de Dios, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces tendremos vida, viviremos. Dice el versículo 13: porque todos, y acá lo aclara bien, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen, los que son guiados por el Espíritu de Dios tienen que sí o sí ser hijos de Dios, porque si no han nacido de nuevo no le conocen y no le pueden seguir, ¿no? Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y acá introduce Pablo, y lo hace deliberadamente, porque uno dice la guía, hijos de Dios, pero es justamente nos da el puente, la conexión para la idea que quiere resaltar en los versículos siguientes, que es lo que tendríamos que empezar hoy. Dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa que ser guiados? Es decir, que entran en trance y empiezan a sentir cosas raras. Bueno, hay experiencias que pueden ser,
Pero ser guiados por el Espíritu de Dios significa que el lunes o mañana, a la mañana cuando me levanto, cada cosa que hago, me aseguro de que sea la voluntad de Dios. Nada hago que no sea la voluntad de Dios. Aunque me guste. Por ahí mi carne me dice que sí, que me gusta hacer ciertas cosas, pero yo sé que no se condicen, no van en el camino que Dios marca para mi vida. Entonces ahí es donde mi voluntad entra en acción y dice, ¿a quién sigo? ¿Dónde voy a andar? ¿Voy a andar en el Espíritu o que voy a andar según los deseos de la carne? Si ando según los deseos de la carne, no me lleva a la vida. Puedo disfrutar un rato. Pero si ando conforme y soy guiado por el Espíritu Santo, entonces tengo vida, la vida que me da Dios. Estamos llamados a novedad de vida. Porque no han recibido un espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor. No recibimos un espíritu adentro nuestro de esclavitud al pecado para otra vez estar en temor. ¿En temor de qué? En temor al juicio, en temor a ser condenados. Fíjense, uno dice, bueno, pero la gente que no conoce a Dios no vive en temor, vive feliz pecando. No, fíjense cómo luchan por autoconvencerse y convencer a los demás de que lo que hacen está bien. Y uno dice, ¿por qué hacen tanto esfuerzo en explicar, en darle un tono científico, profesional, que habla un psicólogo, que habla esto, para justificar el pecado, justificar la perversión, justificar por algo que a todas luces se nota que es oscuro y que no lleva a nada, ¿no? Entonces, tratan de justificar lo propio porque de alguna manera sienten que está mal en el fondo, pues si no, no habría que justificar nada, ¿cierto? Bien, entonces, no recibimos un espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor al juicio de Dios, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, ¿no? Y habíamos explicado que el término hebreo que significa papá, un término muy cariñoso, muy íntimo. Pero fíjense cómo Pablo va llevando el razonamiento. Habla del Espíritu de Dios, de que tenemos que vivir según el Espíritu de Dios. Parece algo medio lejano, medio que es algo que no tiene nada que ver con los sentimientos, que no tiene nada que ver con lo emocional, con nuestra vida, que es algo frío, más que tiene que ver con una religión. Y de repente él introduce esta palabra, hijo. Un vínculo, es una palabra que implica un vínculo, ¿cierto? Tenemos vínculos de hermanos, vínculos de esposos, y uno de los vínculos más íntimos, permanentes, porque saben, ese vínculo no hay nada que lo rompa, por más que el hijo sea rebelde, sigue siendo un hijo, rebelde pero hijo. Por más que un hijo se vaya lejos, va a ser el hijo que se fue lejos, pero siempre va a ser hijo. Por más que pasen los años y el hijo sea adulto y el padre viejito, va a ser hijo. Es un vínculo muy fuerte el del hijo respecto del padre, ¿cierto? Así que acá nos dice que Dios nos adopta. Él por su propia voluntad, por su gracia, por su benevolencia, Él nos pone en un estatus de hijo, en una relación tan íntima y tan particular que le podemos decir papá, no solamente Padre Celestial, ¿no? Tengo un Padre Celestial que está allá de Júpiter al lado, ahí, ¿vieron? Ahí está el Padre Celestial. No, es papá, y vamos a ver cómo sigue después esto, que es hermoso, cómo lo que quiero que ustedes presten atención es la intención de Pablo de incluir intimidad en la relación con Dios. Intimidad, un vínculo que no es solamente parlotear, no es solamente repetir, no es solamente imaginar, es una relación de intimidad, donde yo voy así como soy, con mi naturaleza de pecado, y Él me recibe y me adopta y me hace su hijo, ¿no? Y podemos repetir como en la Biblia solamente esta palabra la vemos utilizada respecto de Dios por Jesús. Nadie llamaba a Jehová, el Dios de los ejércitos, Abba.
Pero sin embargo vimos, ¿no? Jesús en Getsemaní dijo, Abba, Padre. Si es posible, en el momento más duro de su vida terrenal, si es posible, aparta de mí esta copa. Abba, papá. Mi papá dijo que no. Pero bueno, lo importante es el vínculo, ¿no? Porque el Padre es el Padre. Bien. Y acá dice el 16, el Espíritu mismo, este Espíritu que fue dado a nosotros, que no es de temor, sino que es el Espíritu de Dios, que nos muestra que fuimos adoptados, y no se olviden de esa palabra, este Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces tenemos ese Espíritu adentro nuestro que da testimonio. ¿De qué manera se imaginan ustedes que da testimonio? Pasa al frente y dice algo. ¿Cómo sienten que el Espíritu Santo nos testifica que somos hijos? Que no somos adherentes a una religión, que no somos pertenecientes a la iglesia del ministerio del pastor Pepito. No, el Espíritu Santo no nos dice que, no, nos hace dar testimonio. ¿Qué significa dar testimonio? Es contar algo, revelar algo, hacer notar algo. Cuando uno pasa a dar testimonio o testifica respecto de algo, ¿no? Un testigo en un juicio, lo que hace es relatar, revelar, contar, dar evidencia respecto de un hecho, ¿no? El hecho acá es que fuimos adoptados y somos hijos. ¿De qué manera lo hace el Espíritu Santo? Pone ese sentimiento de pertenencia a una familia, de identidad y de pertenencia. ¿Vieron que el vínculo, cuando está el Espíritu Santo, el vínculo entre nosotros es más fuerte que el vínculo sanguíneo? Y a veces es más lindo estar con hermanos de la iglesia que uno puede compartir que estar con la propia familia, que la familia de sangre me refiero. Entonces, hay algo que empieza a suceder entre nosotros. Y el Espíritu Santo empieza a dar testimonio en cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces somos hermanos. No porque nos llamamos hermano, y armamos un hermanerío. Sino que somos hermanos porque el Espíritu Santo empieza a fluir entre nosotros. Y el amor que está en cada uno de nosotros empieza a hacer que podamos perdonarnos, soportarnos, ayudarnos, ocuparnos unos de otros, estar, ¿no? Se hace una familia. El Espíritu Santo empieza a mostrar ese vínculo, esa identidad, ese vínculo de hijos. ¡Ay, caramba! Es el Espíritu Santo, no somos nosotros que lo descubrimos. Es el Espíritu Santo que da testimonio de que yo cuando pido perdón me siento perdonado. El Espíritu Santo me lo revela. Me revela que Dios me perdona. Es el Espíritu Santo es el que me revela las Escrituras. Es el Espíritu Santo el que me revela mi pecado y me convence de pecado. No, yo no veo nada, ¿saben? Nadie de ustedes puede ver nada si no es por el Espíritu Santo. Él es el que revela todas las cosas dentro nuestro. No se funde nunca el Espíritu Santo con mi espíritu. Siempre es algo aparte, es el Espíritu de Dios. Y Él me guía. Por eso dice, el hecho de ser hijo de Dios hace que yo sienta la necesidad de ser guiados porque Él es el que hace el trabajo. ¿Cómo no me voy a guiar por el Espíritu? Por eso dice, los que andan conforme al Espíritu, no los que andan conforme a la carne. Y cuando yo ando y escucho la guianza o la voz del Espíritu Santo adentro mío, ¿y qué me estás testificando en cada situación? ¿No? Estoy pasándola mal en una cosa y Él me testifica de que Dios es bueno y es mi Padre y quiere lo mejor para mí y que Él sabe lo que es mejor y que Él está y aún en los momentos difíciles Él te va a sostener. ¿Quién te revela eso? ¿El pastor cuando predica? No, una canción. No, el Espíritu Santo usa al pastor, usa una canción, usa un texto bíblico para revelarnos esa verdad que es Dios nuestro Padre y nosotros somos hijos. Es muy importante esto, es muy tremendo, muy profundo, muy maravilloso. No hay otra cosa que se compare, ninguna religión se compara, ni la cristiana, porque nos pinta a Dios de otra manera.
Es el Espíritu Santo el que hace el trabajo entre nosotros. Bien, así que Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y acá implica otra cosa. Fíjate, Pablo sigue introduciendo, va introduciendo otros detalles para resaltar el privilegio que tenemos. No solamente que somos adoptados, que tenemos el Espíritu Santo que nos revela y que nos certifica y que nos va mostrando en cada situación de que somos hijos, sino que si somos hijos, entonces somos herederos. Y no es una herencia como la de acá, que cada uno se lleva una partecita. Somos herederos de todo, cada uno. ¿Por qué? Porque somos, dice, y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ojo, nada es fuera de Cristo, todo es en Cristo. Somos adoptados, ¿por qué? En Cristo, porque el Hijo unigénito es Cristo. Y nosotros que estamos enganchados en eso, es en Cristo. Y el Espíritu que está en nosotros es el Espíritu de Cristo. Somos coherederos. Todo lo que herede Jesús, nuestro Señor, nosotros participamos también. Y dice Jesús, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que fíjense, ahí estamos nosotros, en Cristo. Nos salimos de Cristo, no tenemos nada. Estamos en Cristo, tenemos todo. Y ahí que somos padres, ahí somos hijos y tenemos un padre. Ahí es que tenemos ese vínculo, en Cristo. Es a través de Él, en la fe de Él y la fe que Él nos dio. Él es el autor y el consumador de la fe que nos permite entender estas cosas. Dice, y somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahí se va hasta el final, ¿no? Que es la glorificación. Después continúa hablando del tema de la glorificación, Pablo. Si es que, fíjense, somos coherederos y herederos, cuando hablamos de herencia, ¿qué estamos hablando? ¿Del pasado, del presente o del futuro? Del futuro. La herencia que nos genera esperanza. La herencia nos genera expectativa, pero todavía no la tenemos. ¿Tenemos la herencia? No. ¿Vemos algo? No vemos nada todavía. Pero sabemos que está eso ahí y está la promesa dada. En Cristo somos herederos, coherederos con Él. Y acá que nos toca en el mientras tanto, padecer. Fíjense cómo dice, ¿no? Si es que padecemos juntamente con Él. Estamos con Él en la esperanza de la herencia, porque somos coherederos. Pero mientras tanto, hoy padecemos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Él padeció primero. No vamos a caminar ningún camino que Él no haya caminado. No vamos a estar en ningún lugar que Él no haya estado como hombre, ¿no? Así que, esto del padecimiento, ¿a qué se refiere Pablo? ¿A sufrir qué cosa? ¿De qué manera, de qué padecimiento habla? ¿Del frío, del calor? Entra todo, ¿cierto? Toda nuestra vida. Pero fíjense lo que dice Pedro, esto sí quiero ver, primera Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 25, pues, a ver. Pero qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, ¿no? Si hacen las cosas mal, si pecan y son abofeteados y ustedes lo soportan, ¿de qué sirve? De nada. Más, dice Pedro, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado de Dios. Pero ¿cómo haciendo lo bueno sufro? Si yo hago lo bueno, Dios me tiene que premiar, no tengo que sufrir, sino que es una injusticia. ¿Se acuerdan del Salmo 73? Salmo de Asaf. Es un salmo muy conocido. Dice que esta gente, ¿vieron? Uno mira el mundo, no sé, un montón de gente malvada. Narcotraficantes, lo que quieran, políticos, lo que se les ocurra, dice, porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, la soberbia los corona,
cubren de vestido, se cubren de vestido de violencia, sus ojos les saltan de gordura, porque tienen para comer lo que quieren, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea en la tierra y no pasa nada, viven felices los tipos, por lo menos así se ven en Instagram, ¿no? O en las redes sociales, felices, o en la televisión. Pero eso es lo que uno ve, yo qué sé lo que pasa en la casa. Yo veo que bien, felices, los tipos podridos en guita, no hacen todo contra Dios, bla, 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 bla. Por eso Dios habla, bla, bla, y las aguas, dice, ¿cómo sabe Dios? Si hay conocimiento en el Altísimo, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice Asaf. Qué mal, observando eso. El tipo era fiel a Dios. Los otros eran una porquería, como uno puede observar por todos lados, llenos de guita, ¿no? Uno dice, ay, si pudiera tener lo que eso tiene, si pudiera tener el 10% de lo que tiene ese tipo, mirá cómo va, que viene, que sale, encima te lo enrostra, te lo muestra. Y vos ahí... En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijera, hablaré como ellos, he aquí que la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, en la presencia de Dios, comprendí el fin de ello, ¿no? Que sabemos que van a ser asolados, porque solamente por este tiempo van a estar bien y después tendrán el juicio, la muerte y la consecuencia de su pecado. Dice, se llenó de amargura mi alma cuando estuvo en la presencia de Dios y se dio cuenta de todo esto, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Guiados por el Espíritu Santo. Y después me recibirás en gloria. Fíjense cómo siempre el cristiano mira hacia el futuro, hacia la herencia, hacia lo que está más allá. Este pedacito de vida que tenemos acá en la tierra, cortito, como diría mi abuelo, patada de chancho, cortito. No, el cristiano mira allá arriba, allá adelante, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fíjense qué lindo esto. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si no es tu voluntad que yo tenga riquezas, no quiero riquezas. Punto. Porque yo tengo la mirada más adelante, fíjense. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Otra vez hablando de lo corto de la vida y la eternidad, ¿no? Porque aquí los que se alejan de ti morirán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, ya tomé la resolución. Lo que respecta de mí, el acercarme a Dios es el bien. Aunque sea todo el día azotado y castigado todas las mañanas, el acercarme a mí es el bien. Porque he puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Qué lindo salmo, ¿no? Así que fíjense, volviendo a Romanos, dice, si es que padecemos juntamente con Él. No es cuestión de padecer, es padecer juntamente con Él, diciendo, yo me voy a acercar a mí, esa es mi decisión, ¿no? Sabiendo que Él es mi porción y que nada fuera de Él quiero en esta tierra. Y lo único que tengo es el Señor. Él es mi porción, Él es mi herencia, Él es todo. Mirando más allá, ¿no? Hay otro versículo también, que está lindo para ver. Hebreos 11:26. Está lindo esto también. Hebreos 11:26. Acá. Dice, escogiéndose, dice, por la fe Moisés hecho ya grande, dice el 24, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Otra vez, la temporalidad y lo eterno.
y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Vieron? El sufrimiento de Cristo, igual, sufrir con Él, porque tenía puesta la mirada en el premio, en el galardón. Esta es la herencia de que habla Pablo. Ese es el galardón, es el premio. Ahora que nos toca, y ahora nos toca sufrir, no solamente sufrir como todo el mundo sufre, porque lo sufrimos en Él, en la esperanza, con la mirada puesta allá, sabiendo que Él es nuestra porción. Por eso padecemos juntamente con Cristo. ¿Qué padecemos? Y lo que padecen todos, padecemos enfermedades, padecemos malaria, hoy económica, como todo buen argentino, padecemos un montón de situaciones porque estamos viviendo y sujetos a una naturaleza de pecado, a un mundo caído en el pecado, y nos toca padecer porque es así. Este mundo está caído, pero tenemos la esperanza. Mi esperanza está en el Señor, ¿no? Y mi mirada está puesta en el galardón. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿vieron? Otra vez, lo temporal y lo eterno, este pedacito de vida o lo que viene después, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué lindo, ¿no? Así que volviendo a Romanos, si es que padecemos juntamente con Él, la ganancia está asegurada, ¿no? Ya está, porque fíjense lo que dice después, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, otra vez, cortito, este tiempo, no se comparan con la gloria venidera, eso que vamos a heredar, que en nosotros se va a manifestar. Todavía no, pero ya se va a manifestar cuando Él venga. Nosotros estamos esperanzados en nuestra herencia, no en este tiempito que estamos acá. Acá, como dice Pedro, que somos peregrinos y extranjeros. No es nuestro país, estamos caminando nada más. Pero por eso, siendo cristianos, vamos a tener sufrimientos extra que otras personas no tienen. Ya para empezar, vamos a ser conscientes de la lucha de nuestra naturaleza de pecado con la obra del Espíritu Santo, del viejo hombre que siempre está ahí. Aparte, siendo cristianos vamos a ser discriminados, siendo cristianos vamos a ser vituperados, vamos a ser burlados, siendo cristianos vamos a tener la oposición del mundo. Lo dice Jesús, así. En este mundo tendrán aflicción. Porque ojo cuando los alaben por ser cristianos, ojo cuando los aplaudan, porque así hacían con los falsos profetas. No, acá siendo cristianos vamos a tener aflicción, por el hecho de ser cristianos, aparte de toda la aflicción normal que todo el mundo sufre, ¿no? Dice, acá Pablo pone en un balance, pesa el sufrimiento que nos toca vivir ahora, esta conciencia, esta lucha, el sufrimiento. Pablo dice en un momento, cuando le habla a los corintios, he sido apedreado, encarcelado, tengo hambre, persecución, desnudez, frío, bla, bla. Y sobre encima de todo eso, la preocupación por las iglesias, ¿no? O sea, el hecho de servir, de estar en el servicio del Señor, llevas una carga extra de la preocupación por los demás, ¿no? Así que, pero Pablo pesa todo eso y dice, ni se compara, ni mueve la balanza con respecto a la gloria que nos espera, ¿no? Que se va a manifestar un día en nosotros. Porque, y acá vamos a entrar en un temita que vamos a tratarlo un poquito con cuidado. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y acá introduce una nueva idea. Acá nos mete la creación. Hasta ahora viene hablando de nosotros. Ahora mete la creación. Y cuando habla de la creación, ¿a qué se refiere? Pregunto. A toda la creación. ¿Sin el hombre o con el hombre? Toda la creación, ¿no? La creación en general, toda la creación, los seres vivos también, tienen un deseo ardiente de la manifestación, leo bien, porque el anhelo ardiente es como una enfermedad que produce fiebre, ¿no es cierto?
esperando la creación, la sanidad. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué significa que fue sujeta a vanidad? Todo empieza y termina. Nace una planta y se muere. Nace un árbol, un animal, se muere. Todo es vano, todo se termina. Todo fue sujeto a vanidad. No por su propia voluntad, porque la creación no tiene voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y acá hay otra pregunta. ¿Quién es el que sujetó la creación a vanidad? ¿Cuándo fue sujeta? Cuando Dios maldijo la tierra, fíjense. Vamos a Génesis. Génesis 3, Génesis 3, 17 dice: y al hombre Dios le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Cuando Dios creó, valga la redundancia, la creación, es decir, todo lo que existe material, ¿cómo era? Bueno, en gran manera. Era bueno y bueno en gran manera. Pero después, por causa del pecado del hombre, todo fue sujeto a la misma corrupción que el hombre. La causa del pecado del hombre no es solamente nuestra naturaleza propia, humana, sino toda la creación fue sujeta a la vanidad y al resultado, ¿no? Y las consecuencias del pecado. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que te mueras, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo al polvo volverás. Qué bárbaro el juicio de Dios, ¿no? ¿Por causa de quién? Del pecado. Dios hizo algo bueno y después lo maldijo por causa del pecado. Entonces volvemos a Romanos y dice: porque la creación fue sujetada en ese momento a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, o en razón del que la sujetó, en esperanza. Pero Dios, cuando hizo esa maldición y la sujetó a vanidad como consecuencia del pecado, lo hizo en esperanza. ¿Qué significa? Que un día va a ser restaurada. ¿Cuándo? Cuando venga la manifestación de los hijos de Dios. ¡Oh, qué lindo! ¿Eh? Fíjense, la naturaleza fue hecha para nosotros. Nosotros, los seres humanos, representados en el primero, Adán, era el que tenía que gobernar y llevar todo y administrar toda esta creación tan maravillosa de Dios. Estaba la naturaleza, toda la creación, siempre depende del ser humano. Si no, miren el estado en que está hoy la naturaleza. Tuvo la humanidad encerrada 1 año y pico, y cómo se empezó a recuperar la naturaleza, porque se cerraron las fábricas, porque no había aviones, porque no había contaminación que generamos nosotros, y todo el equilibrio aún con la naturaleza inclusive sujeta a vanidad y a muerte por el pecado, pero cómo se empezó a recuperar la fauna, los animales volvieron a sus hábitats, las aguas se limpiaron, el cielo estaba limpio. Nosotros somos los que hacemos un desastre. Por la vanidad, por la avaricia, por todo lo que la naturaleza del pecado genera en nosotros, terminamos contaminando y arruinando el lugar donde vivimos, ¿no? Qué tremendas las consecuencias del pecado. A veces uno cree que la consecuencia del pecado es un poquito de condenación, nada más. No, las consecuencias del pecado destruyen todo. El ser humano destruye todo y se destruye a sí mismo. Es autodestructivo. Personas que consumen drogas sabiendo que se autodestruyen, que tienen vicios que saben que se autodestruyen, que tienen una vida sexual liberal sabiendo que destruyen lo que más aman, su familia, por ejemplo. E igual no pueden contenerlo porque el pecado destruye todo. Gracias sean dadas a Dios
que ya no estamos esclavos a eso. Podemos elegir otro camino, ¿no? Bien, así que como un enfermo con fiebre, la naturaleza clama y está esperando la revelación, la manifestación de los hijos de Dios. Porque, aclara Pablo, esta naturaleza fue sujeta, pero en esperanza, porque un día va a ser restaurada todas las cosas. Bien, aleluya. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, del pecado, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sigue dependiendo siempre de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser libre la naturaleza, toda la creación y todo? Cuando los hijos de Dios sean completos. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Y por qué dice que los hijos de Dios se manifiesten? Ahora no estamos manifestados. Eso, fíjate cómo sigue diciendo acá, muy bien Vicente, porque sabemos que toda la creación gime a una. Cada animal, cada ser viviente en este mundo lucha por sobrevivir, lucha contra la muerte que lo asola, ¿no? Cada animalito, cada bicho, cada planta lucha por sobrevivir. Sí, es como un clamor, como un gemir, ¿no? Lucha una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Como diciendo, está sufriendo, pero como el sufrimiento de una madre que después va a tener su recompensa. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, los que tenemos al Espíritu Santo, tenemos las primicias. Y acá es el secreto de todo lo que viene diciendo Pablo. Nosotros que hemos nacido nuevo, que somos hijos, tenemos las primicias, ya tenemos el adelanto de lo que va a ser. Pero todavía no lo tenemos, porque somos ¿qué? Herederos. Estamos en esperanza viviendo. Pero ya disfrutamos, este Espíritu Santo nos da testimonio adentro nuestro y nos hace disfrutar de lo que vamos a tener. Pero todavía no lo tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no fue redimido. Va a ser redimido cuando Cristo venga. Los que estén muertos resucitarán con Cristo. Y nosotros, si es que vivimos, seremos transformados con Él y le recibiremos en el aire. Ahí es la manifestación de los hijos de Dios. Y ahí todo va a ser concluido. Y ahí sí vamos a poder sentirnos que somos redimidos. Se acaba la lucha con esta naturaleza de pecado. Es lo que Pablo está diciendo. Por eso dice, hermanos, no se preocupen. Miren allá arriba. Miren el galardón. Tengo que terminar por hoy. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice en Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Gimen, gemimos, Señor, esta vida de pecado, de oscuridad, de mugre, estoy harto de corrupción, de cosas negativas. Estoy harto de este calor provocado por el desastre que ha hecho el ser humano y los desastres que hacen, la injusticia, el tráfico de niños, el narcotráfico, las guerras, la muerte, la injusticia. Harto de todo. Gemimos. Ven, Señor Jesús. Dice Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Qué lindo, ¿no? Esperando la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. No lo tenemos todavía, todo. En esperanza, por eso somos herederos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, por eso no lo vemos. Lo único que vemos es nuestra cosa que arrastramos. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, con perseverancia, lo aguardamos. Y hasta acá vamos a terminar porque el versículo 26 y 27 son algo maravilloso, pero es un puente para lo que viene después. Así que estamos en esperanza. ¿Estamos sufriendo? Tranquilo. Y la cosa no va a mejorar para junio. La cosa va a mejorar cuando Cristo vuelva. ¿Saben? Puede que no tengamos más inflación o no sé qué cosa que prometen el equipo económico de nuestro coso.
puede que, no sé, nuestra esperanza no está en el segundo semestre. ¿Te acuerdan el segundo semestre que nunca llegó? No está en la promesa de nadie, de ningún político. Nuestra esperanza está en la segunda venida del Señor. Por eso dice Pablo, y con estas palabras aliéntense unos a otros, con estas palabras, Maranata, el Señor viene. Tranquilo, estoy sufriendo, esto es difícil. Tranquilo, el Señor viene, y cuando venga, ahí vamos a recibir la herencia, en Cristo. ¿Y qué es? ¿A mí qué me importa? Lo que tiene Cristo es mío, ya con saber eso ya es suficiente. No, pero voy a recibir oro, porque allí las calles son de oro. ¿Cuánto será que nos van a dar de oro? Eso, no, ustedes se ríen, pero yo he escuchado cada predicación al respecto. No me importa lo que es. Eso del oro es una descripción porque se usan cosas que nosotros valoramos para que entendamos el valor que tienen las cosas espirituales. Lo único que sé es que yo quiero terminar, sacarme encima este cuerpo de muerte y ser revestido, y que la muerte sea absorbida por la eternidad y por la vida de Dios. Amén.